Hola, muy buenos días a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo si estáis en Latinoamérica o en el otro lado del charco, en Europa. Pero bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este webinar sobre fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Bueno, en esta diapositiva podéis ver brevemente cuáles son los puntos que vamos a tratar. Al final vamos a tener una sección de preguntas de unos 10 minutillos y ahí pues me podréis preguntar todas las cosas que queráis. Presentación. Bueno, antes de nada, os voy a hablar un poquito de mí. Soy experto en seguridad de la información. Llevo aproximadamente llevo más de 10 años trabajando en el sector de la seguridad de la información. En este tiempo, pues, he trabajado tanto como consultor, como editor de certificación y también como profesor en la UOC, que es una universidad virtual, y ahí colaboro, pues, como director en un máster de seguridad de la información. He trabajado en proyectos tanto en España como en Portugal, como también en Reino Unido, Italia, Francia, también en Estados Unidos, en Chile, en Perú, Costa Rica, Guatemala, Colombia y México. He viajado mucho también porque son proyectos, algunos de los proyectos que he tenido son proyectos en los que he trabajado remotamente, pero he viajado mucho por Estados Unidos, también por Chile, por Perú y Costa Rica. Entonces, bueno, mi intención o mi principal objetivo personal en el webinar de hoy es, aparte del objetivo, aparte del título del webinar, es compartir un poco la experiencia que he ido adquiriendo en los últimos años, compartir esa experiencia con vosotros en los próximos minutos. Bien, ¿de qué os voy a hablar o cómo vamos a empezar a hablar sobre esta temática de la seguridad de la información? Pues obviamente vamos a empezar a hablar de la cuestión más importante, que es la información. Hoy en día hablamos de la sociedad de la información la era actual en la que nos encontramos es la era de la información, la sociedad de la información. Una sociedad como tal tiene que compartir información. Parte de la evolución de una sociedad está en la información que comparten sus individuos. Si tenemos una sociedad en la que las personas no se pueden comunicar o que se pelean y no llegan a un acuerdo o que no intercambian información, pues obviamente esa sociedad no evolucionará. Y pasa todo lo contrario si esa sociedad puede compartir, puede gestionar, puede diversificar o puede transferir esa información. Obviamente, esa sociedad será mucho más, estará mucho más evolucionada, podríamos decir. Entonces, esa información que se puede compartir o que se puede transferir entre los diferentes individuos de una sociedad puede ser de diferentes tipos. Yo voy a hablar principalmente de dos tipos de información, la que es personal y la que es también información de empresa. La personal, pues personal puede ser, por ejemplo, fotos en redes sociales, también puede ser tu ubicación, porque si compartes tu ubicación cuando te vas de viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, o te vas de viaje a Europa, o te vas de viaje a Japón y compartes tu ubicación, pues esa información que estás compartiendo la está registrando un servidor y a esa información puede acceder otra persona. Y eso es información personal que estás compartiendo con personas que no conoces, básicamente. Información personal puede ser también información financiera, de tus tarjetas de crédito, de tus ingresos, de tus compras. Eso también es información personal que puedes estar compartiendo y que puede estar accediendo personas ajenas a ti y a tu entorno más cercano. Luego también tenemos otro tipo de información que es la información de empresa, porque las empresas hoy en día, uno de los activos más importantes que maneja cualquier empresa es la información. Hoy en día yo personalmente no conozco ninguna empresa que pueda trabajar sin información. Cuando hablo de información de empresa me refiero a información de clientes, información de facturación. Si es una empresa que desarrolla software, pues obviamente un dato o una información relevante que manejará es el código fuente de la aplicación. Sin ese código fuente, la aplicación o el producto que desarrollan no funcionará. También está la información core del negocio.
un ejemplo es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola solamente la conoce en la Coca-Cola y sin esa información o sin esa fórmula no podría ser la Coca-Cola, sería otra empresa y no tendría ese éxito. Con lo cual, esa información que puede manejar una empresa es un activo fundamental y sin ese activo, hoy en día, insisto, las empresas, al menos las que yo conozco, no podrían funcionar. Tanto empresas pequeñas como empresas grandes, sin información, hoy en día no podrían trabajar o no podrían funcionar. Entonces, esto hasta aquí creo que todos tenemos claro que la información hoy en día, en la sociedad de la información en la que nos encontramos hoy en día, la información es muy importante, tanto a nivel personal como también a nivel profesional o a nivel de empresa. No obstante, me voy a centrar principalmente en la información que se puede manejar a nivel de empresa. Porque cuando hablamos de seguridad de la información nos centramos principalmente en ese entorno, en el entorno empresarial, en el entorno de las empresas. Bien, creo, insisto, que estamos todos de acuerdo en que la información es un activo fundamental hoy en día. Esa información que manejamos todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, lleva asociado unos riesgos. La palabra riesgo siempre se asocia a problemas que se pueden producir y que pueden afectar negativamente en nuestra vida. Pero una definición formal de riesgo es que se considera un efecto de incertidumbre sobre un objetivo. Y os voy a poner un ejemplo real. Si yo tengo como objetivo completar una maratón, una carrera de 42 kilómetros y quiero llegar a la meta, ese es mi objetivo, existe la incertidumbre de que cuando yo empiece a correr, cuando lleve, por ejemplo, 10 kilómetros, me lesione y no termine, o me atropelle un coche, o me caiga por un puente y no pueda terminar. Entonces, tengo claro que mi objetivo es llegar a la meta, completar la maratón, pero hay un efecto incertidumbre. No sé si lo voy a acabar, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, esas cosas que pueden ocurrir son riesgos y esos riesgos los puedo determinar. ¿Cómo puedo determinar ese riesgo? Ese riesgo lo puedo determinar con una fórmula. Esa fórmula habitualmente se compone de dos parámetros. Un parámetro es el impacto y otro parámetro es la probabilidad. El impacto, cuando hablamos de impacto, se refiere a impacto de una amenaza que puede provocar que yo no consiga mi objetivo. Voy a poner ahora un ejemplo un poco más relacionado con el sector del mundo empresarial. Si mi objetivo es compartir un fichero que tengo en mi empresa con otra empresa, ese es mi objetivo, tengo la incertidumbre de si ese fichero va a llegar completo o si va a llegar en las mismas condiciones en las que yo lo he mandado, sin que nadie lo haya modificado, si solamente va a acceder la persona a la que yo le voy a mandar el fichero o la información. Entonces, tengo esa incertidumbre de saber si le va a llegar el fichero, la información, en las condiciones adecuadas al destinatario. Eso significa que hay una serie de riesgos. Cuando yo quiero mandar información a una persona o a un tercero, siempre va a haber unos riesgos. Esos riesgos significa que existen unas amenazas que pueden provocar que la información al final no llegue a su destino. ¿Qué puede ocurrir? Una amenaza, pues que alguien pueda ver esa información, una persona autorizada, que alguien puede interrumpir la información, con lo cual no llegará la información a su destino, que alguien pueda modificar el mensaje y de esa forma el destinatario no lea el mensaje original que yo le quería mandar. Y todo esto son amenazas que pueden provocar que al final la información no se transfiera. Y esto al final significa que existe un riesgo. Y ese riesgo lo puedo calcular, ese riesgo lo puedo determinar calculando la probabilidad de que la amenaza se materialice y el impacto. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que si quiero mandar un fichero o un dato a una persona, alguien puede interrumpir la comunicación? Pues si eso nunca ha ocurrido en el pasado, la probabilidad será baja. Pero si en los últimos 10 meses eso ha ocurrido con bastante frecuencia, la probabilidad será muy alta. Entonces, para determinar la probabilidad siempre me puedo basar en estudios estadísticos que yo tenga del pasado. De esa forma puedo obtener la
probabilidad de que una amenaza que me afecta a un activo o a una información que quiero transferir pueda significar un riesgo para la empresa. Eso es la probabilidad. Con respecto al impacto, el impacto significa básicamente cómo me va a afectar en el caso de que la amenaza se materialice. Es decir, si alguien interrumpe la comunicación cuando yo quiero mandar un fichero a otra persona, ¿cómo me va a afectar eso? Pues si ese fichero es, por ejemplo, una oferta que le quiero mandar a un cliente, una oferta de un proyecto que le quiero proponer, y esa oferta se la tengo que mandar antes de las 13 horas y justo en ese momento se interrumpe la conexión y no le puedo mandar la información, el impacto puede ser muy grave, porque a lo mejor estoy perdiendo un proyecto multimillonario. Entonces, en ese caso, el impacto será muy grave. Pero a lo mejor nos encontramos con un correo electrónico que le puedo mandar a una persona y no tengo una fecha tope y se la puedo mandar mañana o pasado mañana. En ese caso, el impacto de esa amenaza, de que se interrumpe la comunicación, en ese caso el impacto será bajo. Entonces, en base a estos dos parámetros, en base al impacto y la probabilidad, puedo determinar un riesgo. Ese riesgo es el efecto de incertidumbre sobre el objetivo de conseguir algo. Algo, obviamente, en este caso nos estamos refiriendo sobre todo a la información. Para esto, básicamente tendréis que tener una tabla de valores en el que para el impacto se definirán unos valores, 1, 2, 3, por ejemplo, para la probabilidad es lo mismo, 1, 2, 3, multiplicando o sumando esos valores os dará un valor de riesgo y al final pues tendréis un valor de riesgo que será el que tendréis que determinar para cada activo o para cada elemento que hayáis identificado en vuestro análisis de riesgos. A la hora de determinar el riesgo, es importante que tengáis en cuenta cuáles son los pilares básicos en la seguridad de la información. Habitualmente se habla de 3 pilares básicos, que son los que están presentes en la mayoría de metodologías de gestión de riesgos y se hacen referencia en casi todos los entornos de gestión de riesgos que os encontréis por ahí en este mundillo. Esos 3 pilares básicos son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esto significa que, si hablamos de confidencialidad, significa que la información solamente puede ser accedida por las personas a las que tengan acceso. Si yo estoy mandando una información a otra persona, obviamente yo solamente quiero que vea la información yo y la otra persona. No quiero que la vea una tercera persona. Entonces, eso sería la confidencialidad, que solamente las personas que tenemos acceso a la información puedan ver esa información, que nadie más pueda ver esa información. Luego tenemos la integridad. La integridad significa que solamente el personal autorizado pueda alterar o modificar la información. Es decir, si yo mando un fichero nuevamente a una persona, que no haya un tercero que la modifica y llega alterada esa información al destinatario, sino que yo mando la información 1, 2, 3 y esa información 1, 2, 3, tal cual, sin ningún cambio, le llega al destinatario. Si el 1, 2, 3 se convierte en 1, 3 solamente, pues eso significa que se ha producido un riesgo relativo a la integridad de la información, porque se ha modificado, básicamente, o se ha alterado la información original. Y luego la disponibilidad tiene que ver, esto yo creo que es un concepto bastante fácil de entender, la disponibilidad tiene que ver con que la información esté disponible cuando sea necesario. Es decir, si yo tengo una página web y esa página web está vendiendo productos, imaginaros Amazon, por ejemplo, obviamente estoy vendiendo a todo el mundo, estoy ganando millones de dólares diariamente, entonces me interesa que la página web esté disponible y que no se caiga. Entonces, ese es otro pilar básico dentro de la seguridad de la información. Estos 3 pilares básicos habitualmente se utilizan también para determinar el valor del riesgo. Porque cuando determinamos el impacto, si os acordáis, antes os comentaba que para calcular el riesgo teníamos 2 parámetros, la probabilidad y el impacto. Pues cuando determinamos el impacto, ese impacto se puede calcular en base a la confidencialidad, es decir, cómo me va a afectar que otras personas puedan acceder a la información. Se tiene en cuenta también el impacto con respecto a la integridad, es decir, cómo me va a repercutir a mí, cómo me va a afectar que la información se pueda alterar o la pueda alterar una tercera persona, otra persona ajena al intercambio de la información. Y otro factor, otro parámetro que se puede determinar
para calcular el riesgo es el impacto de la disponibilidad. Es decir, si en mi página web no está disponible y estoy vendiendo productos a todo el mundo, ¿cómo va a afectar o cómo va a impactar eso a mí? Entonces, esto, pues básicamente son 3 parámetros que tenéis que tener en cuenta a la hora de calcular el riesgo, considerando el impacto de la confidencialidad, el impacto de la integridad y el impacto de la disponibilidad. Bien, pues hasta ahora os he contado lo importante que es la información y cuáles son los problemas que pueden estar asociados a la información, que en este caso son los riesgos. Ahora vamos a hablar sobre las herramientas que tenemos para poder protegernos de estas cosas que nos pueden ocurrir, de esa incertidumbre que existe siempre para conseguir nuestros objetivos, que eso es el riesgo. Esa herramienta que podemos utilizar y que se utiliza habitualmente es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se utiliza para proteger la información, básicamente. Este es el objetivo de cualquier metodología de gestión de riesgos, proteger la información. Siempre y cuando, obviamente, hablemos de gestión de riesgos de seguridad de la información. Porque la gestión de riesgos, ese término como tal, podríamos decir que es un concepto muy genérico. Podríamos hablar de gestión de riesgos de seguridad de la información única y exclusivamente, porque también podemos hablar de otro tipo de riesgos, como por ejemplo riesgos financieros, riesgos ambientales, hay muchos tipos de riesgos y a nosotros nos interesa, o en este webinar nos vamos a centrar sobre todo en la gestión de riesgos de seguridad de la información. Si os interesa esta parte de la gestión de riesgos, os comento que hay un estándar ISO, que es la ISO 31000, que es una guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos de cualquier tipo. Ahí sí hablamos de riesgos de cualquier tipo. Pero si queréis otro estándar que esté más enfocado en la gestión de riesgos de seguridad de la información, tenéis la ISO 27005. Es una guía de buenas prácticas que os puede ayudar a gestionar riesgos de seguridad de la información. Entonces, esta gestión de riesgos nos va a ayudar, esta gestión de riesgos de seguridad de la información nos va a ayudar a proteger la información. ¿Cómo nos puede ayudar? Pues básicamente todas las metodologías de gestión de riesgos se componen de 3 etapas. Una etapa de análisis de riesgos en la que se tienen que identificar cuáles son todos los riesgos que afectan a mi entorno, en este caso a mi negocio. Luego hay una etapa de tratamiento de riesgos, es decir, en esa etapa tengo que identificar para cada uno de los riesgos que he analizado en la etapa anterior, tengo que seleccionar qué tratamiento puedo hacer. Y para ese tratamiento siempre tengo 4 opciones. Una opción es reducir ese riesgo. Reduciéndolo, o sea, reducir el riesgo significa que voy a implementar una salvaguarda o un control e implementando ese control o esa salvaguarda voy a reducir el riesgo. Otra opción es asumir el riesgo. Asumir significa que yo sé que tengo un riesgo, ese riesgo no lo puedo tratar porque tengo que invertir, necesito dinero, tengo que invertir una partida económica para el tratamiento de ese riesgo y no me puedo permitir esa inversión porque no tengo capacidad financiera, por lo que sea, porque no me la aprueba mi director, porque la empresa está en número rojo o por lo que sea, al final no puedo invertir en el tratamiento de ese riesgo, con lo cual una opción también de tratamiento es asumir que tengo ese riesgo. Lo dejo tal cual y lo asumo. Otra opción es transferir el riesgo. Transferir significa que lo voy a compartir con otra entidad. Esto es un caso bastante habitual cuando hay empresas que subcontratan o externalizan la parte de IT en empresas externas. Entonces, si yo tengo un riesgo, pero ese riesgo que lo gestiona realmente es una empresa que he contratado externa, pues ese riesgo lo puedo compartir o lo puedo transferir a otra empresa. Esa sería otra opción de tratamiento, transferir el riesgo a otra entidad o a otra parte. Y la cuarta opción sería la de eliminar el riesgo. ¿Cómo puedo eliminar un riesgo? Pues si ese riesgo afecta a un activo y ese activo lo puedo eliminar o lo puedo cambiar por otro que sea más seguro, por decirlo de alguna forma, puedo eliminar ese activo, con lo cual puedo eliminar ese riesgo. Entonces, esas serían las 4 opciones de tratamiento de riesgo. Reducir el riesgo, asumirlo, transferirlo y evitarlo o eliminarlo. Una vez que he seleccionado
seleccionado, para cada uno de los riesgos que he identificado, he seleccionado el tratamiento, la opción de tratamiento. El siguiente paso es el plan de tratamiento de riesgos. Hay personas que confunden el tratamiento de riesgos con el plan de tratamiento de riesgos y son dos conceptos y dos etapas completamente diferentes. El tratamiento de riesgos, ya sabéis lo que es, y el plan de tratamiento de riesgos es simplemente como una especie de plan de proyecto. ¿Para qué? Para aquellos riesgos que he identificado que necesito un tratamiento, pues tengo que seleccionar cuáles son los controles que necesito implementar para el tratamiento de ese riesgo. Tengo que decidir qué recursos voy a utilizar. Tengo que decidir qué personas voy a asignar como responsables para la implementación de los controles. Y voy a establecer unos plazos para la implementación de esos controles. Entonces, esto es como si fuera un plan de proyecto, pero enfocado a tratamiento de riesgos. Por eso se le llama plan de tratamiento de riesgos, porque es simplemente un plan de proyecto para la implementación de los controles que necesito para el tratamiento de los riesgos que he identificado. Bien, pues estas serían las tres etapas fundamentales dentro de la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y estas tres etapas, ya os digo, están presentes en todas las metodologías de gestión de riesgos. Hay muchas metodologías, tanto de carácter privativo, que cuestan dinero, como también gratuitas, pero todas al final se componen de estos tres pasos básicos. Análisis de riesgos, tratamiento de riesgos y plan de tratamiento de riesgos. Bien, más cosas importantes. Dentro de este panorama de gestión de riesgos, hay dos estándares fundamentales que seguramente muchos conocéis. Uno de ellos es la ISO 27001, es un estándar internacional que define una serie de requerimientos para la gestión de seguridad de la información. Dentro de esta ISO 27001, el punto clave o el punto más importante es precisamente la gestión de riesgos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque ya habéis visto que la forma que tengo para identificar cuáles son los riesgos o cuáles son los problemas que me pueden afectar o cuál es la incertidumbre que pueda conseguir los objetivos que tengo en la empresa es la gestión de riesgos. Con lo cual, la herramienta fundamental que tengo para proteger la información es la gestión de riesgos. Y ese, ya digo, es el core o es el punto más importante dentro de la ISO 27001. Este estándar se compone de una serie de apartados y además también tiene un anexo A. El anexo A incluye 114 controles de seguridad. Hay personas que confunden la ISO 27001 con que hay que implementar una serie de controles y la lógica es diferente. La lógica del estándar es voy a identificar riesgos y voy a necesitar un tratamiento y un plan de tratamiento para esos riesgos. Entonces, si identifico un riesgo y necesito un control para tratar ese riesgo, ese control que necesito lo voy a buscar en el anexo A. El anexo A contiene 114 controles. Pues voy a seleccionar el control que necesite para el tratamiento del riesgo que haya identificado. Ahora bien, ese anexo A, que tiene 114 controles, realmente es también parte de la ISO 27002, porque la ISO 27002 también tiene 114 controles, los mismos que podéis ver en el anexo A. La diferencia es que en el anexo A simplemente vais a ver por cada control una descripción de cada control, una breve descripción, y sin embargo en la ISO 27002 vais a ver una guía detallada sobre cómo podéis implementar cada control. Es como una ayuda, unas buenas prácticas para que sepáis cómo podéis implementar cada control. Entonces, ISO 27001 se puede certificar. De hecho, hay muchísimas empresas en todo el mundo, de cualquier país, de cualquier tamaño, de cualquier sector, que implementan y certifican la ISO 27001. Y la ISO 27002 no se certifica, no es un estándar que se pueda certificar, pero sí es un estándar que puedes usar como ayuda para saber cómo implementar los controles del anexo A de la ISO 27001. Esta es la lógica del estándar y esta es la relación entre ambos estándares. Más cosas importantes. Bueno, hay otros estándares también que son interesantes y que os pueden ayudar para proteger la información y para implementar la ISO 27001. Y aquí os comento un poco cuáles son esos estándares
que están dentro de la serie de estándares ISO 27000. Hay más estándares dentro de esta serie, pero los más importantes para mí son los que veis en pantalla. Por una parte tenéis la ISO 27003, que es también una guía de buenas prácticas que os puede ayudar o que os ayuda a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, básicamente os puede ayudar a implementar la ISO 27001. También tenéis la ISO 27004 que os va a ayudar a medir y monitorizar un SGSI. Esto es importante porque cuando implementáis la ISO 27001, uno de los requerimientos que establece la ISO 27001 es que midáis y monitoricéis el sistema. Es decir, por ejemplo, si habéis implementado un control, el de las copias de seguridad, tenéis que medir que ese control que habéis implementado funciona bien, funciona adecuadamente y funciona bien. Para eso tenéis que establecer unas métricas y monitorizar y medir si ese control está funcionando o no. Entonces, para ese propósito, para el poder medir y monitorizar un SGSI, os podéis apoyar en la ISO 27004. Luego también tenéis la ISO 27005, que esta ya lo he comentado antes. La ISO 27005 es básicamente una guía de buenas prácticas para que podáis desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos. Muchas veces me preguntan, oye Antonio, ¿qué metodología te gusta a ti más? ¿Qué metodología te parece más sencilla para poder aplicar a nuestra empresa? A ver, esto es una pregunta muy sencilla de hacer, pero una respuesta complicada, porque cada empresa es un mundo diferente y habría que estudiar cada entorno, pero sin lugar a dudas, una opción que siempre tenéis que tener en mente, antes incluso de seleccionar metodología de gestión de riesgos, que hay muchas en el mercado, muchas y muy variadas, una opción que tenéis que tener siempre presente es la ISO 27005, que es un estándar internacional que es primo hermano de la ISO 27001, lo cual eso es importante también tenerlo en cuenta, y os va a ayudar a que podáis desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos. Es decir, la podéis hacer como vosotros queráis, siempre teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos mínimos del estándar. Pero podéis hacerla como vosotros queráis, la podéis desarrollar como vosotros queráis. Dentro de la ISO 27001 no vais a encontrar en ningún sitio que diga que tenéis que tener una metodología en concreto. Lo que se dice en la ISO 27001 es que tenéis que tener una gestión de riesgos. El cómo la vayáis a hacer, eso es vuestro problema y es vuestra decisión. Podéis tener la metodología que vosotros queráis, básicamente. Y mi recomendación es que cuanto más sencilla sea, mejor. Y otra recomendación es que tiene que ser un método que conozcáis vosotros. Y os cuento un ejemplo. Me he encontrado con empresas que tenían una metodología muy buena, una metodología documentada, una metodología extensa, una herramienta que hacía muchas cosas automáticamente. Pero luego les preguntaba cómo habían hecho eso, cómo habían llegado a la conclusión de un determinado riesgo que afectaba a un activo y no tenían ni idea. Entonces, ese es un problema, porque estamos utilizando algo que no sabemos para qué es. Y al final, el objetivo de esto es que tenemos que proteger la información. Si estamos utilizando una herramienta y no estamos llegando a la conclusión o al objetivo de proteger la información, esa herramienta no me sirve. Con lo cual, esa herramienta puede ser un problema para obtener la certificación. Entonces, al final, lo que os quiero decir es que cuanto más sencillo sea la metodología, mejor. Y, por supuesto, esa metodología que tengáis, sea propia o sea otra, la tenéis que entender al 100%. No vale decir que esto me lo he descargado de internet o esto es que me lo han dicho que lo hago así. No, tenéis que entender vosotros al pie de la letra la metodología que estáis utilizando y, obviamente, los riesgos que habéis identificado, de dónde vienen y por qué habéis calculado ese riesgo y cómo. Eso es fundamental. Otros dos estándares también relacionados con el entorno cloud, relacionados con el entorno de la nube y que últimamente se están moviendo mucho las empresas, algunas empresas para obtener estos estándares o para implementarlos, son la ISO 27017 y la ISO 27018. Estos estándares hay empresas que los certifican, pero no como un sistema de gestión, porque no son sistemas de gestión, son buenas prácticas, con lo cual hay entidades certificadoras que pueden emitir un certificado de conformidad, que es como si fuera que la entidad certificadora te revisa y te dice que lo estás haciendo bien. Pero no es un certificado como el de la ISO 27001, es diferente. No obstante, las empresas también se pueden certificar en esos estándares.
El de la 17 tiene que ver con servicios de la nube y el de la 18 tiene que ver con la protección de datos en la nube. Y otro estándar que a mí me gusta mucho, que es muy reciente, se ha publicado este año y que también es de la serie de estándares de la ISO 27000, es la ISO 27701. Este estándar me gusta mucho a mí personalmente porque básicamente relaciona la ISO 27001 con el RGPD. El RGPD, para aquellos que no lo sepáis, es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es una normativa que entró en vigor realmente en el 2016, en el año 2016, lo que pasa que hasta el año 2018 pues había plazo para adecuarse a este reglamento europeo. Y es un reglamento que aplica a todas las empresas del mundo que procesen o traten datos personales de ciudadanos europeos. Es decir, si una empresa americana, una empresa chilena, una empresa colombiana, una empresa peruana, de donde sea, está tratando datos personales de un ciudadano europeo, le aplica y tiene que cumplir con el RGPD. Es obligatorio. Entonces, este estándar, la ISO 27701, es un estándar que se puede certificar, aunque todavía hay pocas entidades que lo certifiquen, pero es un estándar que se puede certificar y que básicamente fusiona los requerimientos de la ISO 27001 con los requerimientos del RGPD. Entonces, teniendo este estándar, podrías cumplir, por una parte, con la 27001, que ya sabéis que nos va a ayudar a proteger la información, y podríamos cumplir también con el RGPD, que ya sabéis que es un reglamento europeo de obligado cumplimiento para aquellas empresas que traten datos personales de ciudadanos europeos. Por lo cual, creo, a mi modo de ver, que es un estándar bastante interesante. Bien, más cosas importantes. Ahora os voy a hablar de cuáles son los beneficios de la ISO 27001. Por una parte, una ISO 27001 proporciona confianza. ¿Por qué? Pues porque una ISO 27001, quien sabe lo que es este estándar, sabe que este estándar lo que pretende es proteger la información. Con lo cual, si yo tengo un cliente y ese cliente sabe lo que es una ISO 27001 y sabe que yo lo tengo implementado, ese cliente sabe que yo me estoy preocupando por su información, por la información que estoy gestionando. Entonces, de alguna forma, crea vínculos de confianza con clientes o con partes que puedan estar relacionadas con mi negocio. Por otra parte, también un beneficio que yo me suelo encontrar en las empresas es el de la eficiencia. ¿Eficiencia por qué? Pues porque esto al final trata de poner orden, trata de establecer una serie de procedimientos, una serie de políticas, una serie de planes. Y eso al final lo que hace es que la gente, en lugar de hacer las cosas porque lo ha hecho otro en el pasado, porque le han dicho que lo tiene que hacer de una forma concreta, lo hacen porque hay una norma. Y esa norma está escrita. Y todo el mundo lo hace de la misma forma. Entonces eso al final se traduce en que vamos a hacer las cosas mejor, que vamos a trabajar de forma más eficiente. Otro beneficio es la cultura corporativa, porque si tenemos una política de seguridad en la que todo el mundo tiene que aplicar o que todo el mundo tiene que implementar, o que todo el mundo tiene que usar dentro de la empresa, obviamente eso es crear cultura. Si todo el mundo sabe que cuando se levanta de su puesto de trabajo tiene que bloquear su equipo para que otra persona no acceda cuando no está en su puesto de trabajo, pues eso es crear cultura. Porque por defecto ya todo el mundo sabe que cuando se levanta de su equipo, ya sea para ir al cuarto de baño, para coger el teléfono o para hablar con otra persona que nos está esperando fuera, ya todo el mundo sabe por defecto que si sale de su puesto de trabajo, tiene que bloquear su equipo. Y eso, pues, crea cultura. Y eso, para una persona que viene de fuera, pues, esa cultura, con respecto a la seguridad de la información, genera una muy buena imagen. Porque me está diciendo que todos los empleados de esa empresa están muy bien concienciados o que conocen cuáles son los principios básicos para proteger la información. Y eso, pues, es un beneficio que también se suele evaluar o se suele valorar muy positivamente. Y luego también un beneficio, por supuesto, siempre es el marketing. Si os hablo de que en España el número de empresas certificadas es actualmente en torno a 700, 800 empresas, de todas las empresas que hay, que serán, que seguro que son más de 200 y más de 1000 y más de 200.000, pues podéis pensar a lo mejor que esas 700, 800 están en el top. Porque si esas la tienen una ISO 27001 y las otras no, será por algo.
será porque están a otro nivel. Y eso, pues, con respecto al marketing, con respecto al poder vender productos, pues, la verdad es que vende muy bien y ayuda a muchas empresas a poder conseguir más clientes. Y otro beneficio que no he puesto aquí, pero que también es un beneficio real, es que cuando implementas una ISO 27001 estás cumpliendo con una normativa internacional. Esa normativa internacional se utiliza y se ha utilizado para desarrollar otras normativas, como por ejemplo el RGPD. El RGPD hay cierta similitud con la 27. En España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que es una normativa, es una ley que tienen que cumplir las administraciones públicas, y esa normativa es muy similar también a la 27001. Con lo cual, ¿qué os quiero decir con esto? Quiero decir que cumpliendo con la 27001, en muchos casos vamos a poder cumplir con otras normativas que nos pueden aplicar. Sobre todo, al menos por lo que yo conozco, estas normativas aplican sobre todo al sector público o sector público y privado cuando el privado trabaja para el público. Es decir, si yo soy un proveedor que está trabajando para una administración pública, es posible que esas normativas también me apliquen a mí. Con lo cual, si tengo una ISO 27001, estoy por delante de otras empresas que no lo tengan, y esa puede ser una vía para poder conseguir un proyecto que me pueda proponer una administración pública. Entonces, bueno, eso también es otro beneficio, que pueda cumplir con ciertas normativas que sean parecidas a la ISO 27001, que es una normativa o es un estándar internacional desarrollado por muchos profesionales de todo el mundo y pues que tiene muchos puntos en común con otras normativas que existen en todo el mundo. Bien, ahora os voy a comentar básicamente el proceso de implementación de la ISO 27001, aunque os lo voy a comentar muy brevemente porque el tiempo se nos agota y 10 minutos antes de finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, cuando queréis implementar una ISO 27001 tenéis que tener en cuenta que hay principalmente dos etapas. Una etapa de PDCA, del ciclo de Deming o el sistema de gestión, que en esta parte pues hay que desarrollar una serie de documentos, una serie de políticas, de procedimientos, y hay que establecer un modelo de mejora continua. Ese modelo de mejora continua me va a ayudar cada vez a mejorar y a poder potenciar más la protección de la información en la empresa. Este modelo de mejora continua, o ciclo PDCA, se compone básicamente de 4 etapas. La primera etapa tengo que planificar qué voy a hacer. Por ejemplo, voy a desarrollar los documentos del sistema de gestión. Voy a desarrollar una política, voy a desarrollar una metodología de gestión de riesgos y voy a planificar todo lo que voy a desarrollar para la implementación del ISO 6. En la siguiente etapa voy a implementar todo lo que he planificado en la etapa anterior. Es decir, si yo he planificado desarrollar una metodología de gestión de riesgos que se compone de 3 etapas, si os acordáis de la diapositiva anterior, la gestión de riesgos se basa en 3 etapas, pues esas 3 etapas que ya he definido previamente, que he planificado, las tengo que implementar. Tengo que analizar riesgos, tengo que tratar riesgos y tengo que desarrollar mi plan de tratamiento de riesgos. Esa sería la etapa de hacer, o del inglés do. La siguiente etapa sería revisar, es decir, ya he implementado una serie de procedimientos, de planes, de políticas, tengo que revisar si se han implementado de acuerdo a como yo lo planifiqué. Y la última etapa sería actuar. Voy a necesitar actuar cuando en la etapa de revisión he determinado que hay algo que no se ha hecho de acuerdo a como lo tenía planificado y tendré que corregirlo. Para eso necesitaré básicamente acciones correctivas. Y eso lo haré en la última etapa, que es la etapa de actuar. Bien, pues esto sería básicamente el modelo de mejora continua, que es el primer punto que tenéis que implementar a la hora de llevar a cabo un proyecto de ISO 27001. El siguiente punto sería la parte de controles. Y esa parte, pues ya sabéis que tenéis 114 controles en el anexo A y que además tenéis la ISO 27002, que es una guía de buenas prácticas que va a ayudar a saber cómo tenéis que implementar cada uno de los controles.
Bien, ahora os voy a comentar también cuáles son los puntos más relevantes a la hora de implementar una ISO 27001. Cuando queréis implementar una ISO 27001, básicamente tenéis que definir al principio un contexto. Ese contexto básicamente es tener en cuenta cuál es el alcance. El alcance del sistema puede ser toda la empresa o puede ser solamente algunas áreas o algunos procedimientos dentro de la empresa. O incluso si la empresa tiene diferentes sedes por todo el mundo o por todo el país, el alcance va a determinar de todas esas sedes cuáles son las que yo quiero que estén dentro del alcance. En el contexto también tengo que definir, tengo que identificar cuáles son las partes interesadas, es decir, cuáles son las partes externas a las que le puede afectar mi SGSI o qué partes externas pueden afectar a mi SGSI. Entonces, es un poco determinar el alcance, el contexto, cómo afecta a las partes externas, cómo va a afectar las partes externas a mi sistema y es un poco definir ese contexto. Ese sería el primer punto. Luego también tenéis que definir una política de seguridad de la información con los principios básicos que tienen que cumplir todos los empleados dentro de la empresa y también tenéis que definir unos objetivos de seguridad de la información. Un objetivo de seguridad de la información puede ser, por ejemplo, que yo un año quiera mejorar los tiempos de respuesta con respecto a los incidentes de seguridad que se puedan identificar. Un objetivo de seguridad siempre tiene que ser algo que me ayude a mejorar el sistema. Cualquier cosa que me ayude a mejorar el sistema con respecto a la seguridad de la información es un objetivo que me puedo plantear. Y esos objetivos tienen que ser anuales. Cada año o cada cierto tiempo tengo que definir unos objetivos porque tengo que mejorar cada ciclo o cada año mi sistema. Otra cuestión importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de implementar un SGSI es la metodología de gestión de riesgos. Ya he hablado de esto en el pasado, en las pasadas auditorías, en las pasadas diapositivas. Y aquí básicamente lo que necesitáis en este punto es un documento, esa metodología tiene que estar documentada y esa metodología tiene que describir al detalle cómo vais a desarrollar o cómo vais a elaborar la gestión de riesgos. Para eso ya sabéis que tenéis la ISO 27005 y para eso ya sabéis también que la gestión de riesgos se compone de 3 etapas: análisis, tratamiento y plan de tratamiento de riesgos. Luego también tenéis la declaración de aplicabilidad. Esto es un documento que contiene los 114 controles del anexo A y aquí pues básicamente tenéis que establecer para cada control si aplica o no aplica. Habrá muchos controles, la mayoría, que aplicarán y puede ser que haya algún control que no aplique. Por ejemplo, un control que no suele aplicar es el del teletrabajo. En el anexo A hay un control que es el 622 que hace referencia al teletrabajo. Obviamente, si la empresa no hace teletrabajo, el control del teletrabajo no aplicará y habrá que establecer en la declaración de aplicabilidad que ese control no aplica. Además, para cada control, tanto si aplica como no aplica, habrá que justificar por qué no aplica. ¿Justificación de por qué no aplica el teletrabajo? Pues porque la empresa, por política corporativa, no se puede hacer teletrabajo, no se puede trabajar desde casa. Eso con respecto a la declaración de aplicabilidad. Luego también tenemos la definición de roles y responsabilidades. Es muy importante en cualquier SGSI definir cuáles son los roles y cuáles van a ser las responsabilidades de cada rol. Un rol muy habitual, aunque no es obligatorio y no lo define la ISO 27001, es el rol del responsable de seguridad, o CISO, o oficial de seguridad, o llámalo como quieras, pero al final ese responsable de seguridad, o ese CISO, o ese oficial de seguridad, no lo define el estándar. Pero sí es muy habitual que lo definan las empresas y es bastante recomendable, porque es una persona que se encarga de liderar y de coordinar todas las acciones relativas al SGSI. Un rol que sí define el estándar y que es muy importante es el de la alta dirección, pero ese es obvio, porque todas las empresas tienen una alta dirección y, por supuesto, esa alta dirección se tiene que apoyar o tiene que apoyar, la alta dirección tiene que apoyar la implementación y el mantenimiento del SGSI. Otro punto fundamental, por supuesto, es que el personal esté concienciado. Las personas tienen que conocer la política, tienen que conocer los procedimientos y tienen que conocer cuáles son todas las normativas internas que hay en la empresa para proteger la información. Ese punto es también fundamental. Para eso lo que se suele hacer es pues, charlas, se suelen hacer cursos para que toda la gente sepa cuáles son los procedimientos y sepa cuáles son las normativas que hay en la empresa para proteger la información. El apoyo de la dirección ya sabéis que es fundamental, porque
porque sin ese apoyo estos proyectos no se podrían llevar a cabo. Además, es un requerimiento del estándar porque el estándar requiere que haya cierta aprobación por parte de la dirección, que se involucre en las revisiones del sistema y la dirección básicamente tiene que ser parte también de la toma de decisiones que haya en el sistema. Entonces, pues esa parte es fundamental también, que exista ese apoyo por parte de la dirección. Y luego, pues, el estándar define también que se tienen que hacer revisiones por parte de la dirección, en la que se tienen que revisar una serie de puntos concretos que define el estándar. Se tienen que realizar también auditorías internas. Las auditorías internas las tiene que realizar una persona que no haya participado en el proceso de implementación del estándar. Es decir, si yo implemento el estándar, no puedo hacer la auditoría interna, tendré que contratar a una persona externa, o podría hacer la otra persona de la empresa siempre y cuando no esté implicada en el alcance del sistema. Y luego, pues, también hay que definir métricas y hay que monitorizar el sistema. Estos serían los puntos más importantes a la hora de implementar un SGSI basado en la ISO 27001. Y ya por ir acabando, os voy a comentar también, muy brevemente, que una vez que tenéis implementado el SGSI, teniendo en cuenta los puntos que os he comentado en la diapositiva anterior, el siguiente paso natural, aunque no es obligatorio, porque podéis implementar un SGSI basado en ISO 27001 y quedaros ahí, no hacer nada más, pero el siguiente paso que muchas empresas hacen, la mayoría, y que suele ser recomendable, es certificarlo. Certificarlo significa simplemente que una entidad certificadora, hay muchas entidades certificadoras en cada país, va a mandar un auditor a revisar si estáis cumpliendo con los requerimientos del estándar o no. Esta auditoría, la primera auditoría se conoce como auditoría inicial de certificación y siempre se compone de dos fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1 siempre hay una revisión de documentos y en la fase 2 siempre se comprueba que los documentos se han implementado o están usándose en la organización. Eso siempre es el primer año. Después del primer año, después de esa auditoría inicial, hay auditorías de seguimiento. Siempre hay dos. Una primera auditoría de seguimiento y una segunda auditoría de seguimiento. Al tercer año, lo que hay es una recertificación. Entonces, cuando te certificas el primer año, el certificado cuando te lo emiten tiene una duración de 3 años. El primer año, ya sabéis, auditoría inicial, fase 1 y fase 2. El segundo año, auditoría de seguimiento 1 y el siguiente año es auditoría de seguimiento 2. Cuando acaba eso, la siguiente auditoría es de recertificación. Vuelven a ser, de nuevo, 3 años, pero ya no hay fase 1 y fase 2, ya solamente hay auditorías de seguimiento. Entonces, podéis estar así hasta la eternidad y lo único que pasará es que un auditor o varios auditores, dependiendo del tamaño de la empresa, os visitará cada año para comprobar si estáis cumpliendo o no con los requerimientos del estándar. Bien, pues con esto ya he terminado mi ponencia, mi sesión, y ahora tenemos 10 minutitos para la sesión de preguntas y respuestas. Así que ahora voy a abrir la sección de preguntas y voy a contestar a todas las cuestiones que me indiquéis. No obstante, también os aviso que esta sesión va a durar, pues, esos 10 minutos, porque a las 7 concluimos el webinar. Bien, vamos a ver, preguntas que me queráis hacer. Aprovechad que tenemos 10 minutos para que responda todas las preguntas que queráis. A ver. Adela me pregunta lo siguiente. Si una empresa está certificada en la norma ISO 27001 y se certifica en la norma ISO 27701, ¿se obtiene una certificación aparte para esta última o bien se obtiene una especificación de la certificación ISO 27001? Adela, son dos estándares completamente diferentes. Tienen cosas en común, pero son dos estándares diferentes. Entonces, o te certificas en la ISO 27001 o te certificas en la ISO 27701. Si tienes la ISO 27001 y quieres la ISO 27701, tienes que certificarte en ese estándar. Porque, ya digo, son dos estándares completamente independientes. Tienen cosas en común, pero son estándares diferentes, independientes. Bien, Cristian me pregunta también lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre implementar certificado y auditor interno de la ISO 27001? Vale, a ver si he entendido tu pregunta. ¿Qué diferencia hay entre implementador certificado y auditor interno de la ISO 27001? Vale, a ver,
El implementador lo que hace es simplemente, pues como su propio nombre indica, implementar el estándar. Hay una serie de requerimientos, el estándar define requerimientos y el implementador lo que va a hacer es implementar esos requerimientos. Ahora, el auditor interno es la persona que va a revisar si la empresa está cumpliendo con esos requerimientos. Si recuerdas, Cristian, antes he comentado que el auditor interno no puede participar en el proceso de implementación. ¿Por qué? Pues porque si yo, y te pongo un ejemplo con otra cosa, si yo estoy escribiendo un documento y ese documento tiene faltas de ortografía, alguna falta de ortografía, yo a lo mejor no me di cuenta porque lo estoy haciendo yo. Y para mí es el mejor documento que hay en todo el mundo porque lo estoy haciendo yo. Pero sin embargo, si lo revisa otra persona, con otro punto de vista, con otra perspectiva, con otro conocimiento, pues se va a dar cuenta de la falta de ortografía y de otras muchísimas cosas más, porque tiene otro punto de vista diferente. Entonces, ese es el principio básico por el que una persona que implementa el estándar no puede hacer también la auditoría interna. Y por eso te vas a encontrar certificaciones de implementador de un SGSI o implementador líder o implementador senior de ISO 27001 y por otra parte te vas a encontrar con certificaciones de auditor interno, porque son dos perfiles completamente independientes y que tienen que ser realizados por personas diferentes. Ahora bien, yo puedo ser implementador y auditor interno, es decir, yo puedo implementar el estándar en una empresa y hacer auditoría interna en otra empresa, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo en la misma empresa. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Sonia me pregunta lo siguiente. ¿En qué requisitos de un sistema de gestión de calidad ISO 9001 entrarían los de un SGSI para implementarlos? ¿O cómo lo has visto implementado? Bueno, Sonia, a ver, te comento. Hay muchos puntos en común entre la ISO 9001 y la ISO 27001. Más todavía desde los últimos cambios de la ISO 9001, que se actualizó en el 2015. Porque a partir de esa actualización de la 9001 se han actualizado también otros estándares y todos tienen el mismo formato o la misma estructura que la estructura del anexo SL. Ahora esa adaptación entre estándares es mucho más sencilla y la estructura de la 9001 es la misma que la de la 27. La diferencia es que en 27 hay requerimientos específicos, como por ejemplo tienes que hacer una gestión de riesgos de seguridad de la información. En 9001 se habla de gestión de riesgos, pero en 27001 se habla de gestión de riesgos de seguridad de la información. Pero tanto en 9 como en 27 te vas a encontrar con la autoridad interna, con la revisión por dirección, con la política, que en el caso de la 27 tienes que tener una política de seguridad, en el caso de la 9 tienes que tener una política de calidad. Pero la mayor parte de esos puntos en común son iguales o muy parecidos. Otra diferencia importante es que en 27 tienes el anexo A con 114 controles, porque en 27001 tienes que gestionar riesgos de seguridad de la información. En 9001 no tienes controles, porque en 9001 no se habla de riesgos de seguridad de la información, se habla simplemente de abordar riesgos y es diferente. Pero la integración de ambos estándares es bastante sencilla y es bastante habitual que cuando me encuentro una empresa que tiene 9 y 27 tengan un sistema integrado con procedimientos integrados. Es decir, no van a tener un procedimiento de revisión por dirección para 9 y para 27. Tiene solamente un único procedimiento de revisión por dirección, en la que integran los requerimientos específicos de la 27 y los requerimientos específicos de la 9. Bien, más preguntas, más preguntas. Más preguntas, más preguntas. Bien, Jorge Luis me pregunta lo siguiente. ¿Cómo se relaciona el SGSI con la ISO 27001? A ver, hablamos de lo mismo, porque SGSI son las iniciales de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y la ISO 27001 realmente lo que define es define requerimientos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, la relación básicamente es esa, que hablamos de lo mismo. Porque, insisto, ISO 27001 define requerimientos para el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI. Así que básicamente es lo mismo.
Juan Manuel me pregunta también, ¿estos estándares cumplen con COVID? A ver, COVID es una normativa que en Europa no se utiliza mucho, sí se utiliza bastante o sí es bastante reconocida o popular en Latinoamérica, sobre todo en México. He visto muchas empresas en México que usan o se basan en COVID, pero COVID y 27001 son cosas diferentes, porque COVID habla de gobernanza de las TIC. Y en esa gobernanza hay un punto que es la seguridad de la información. Entonces, dentro de COVID, efectivamente, hay un punto que es la seguridad de la información. Pero el objetivo de COVID no es la seguridad de la información, es la gobernanza de las TIC. Con lo cual, el objetivo es diferente. Porque en 27 sí está desarrollada específicamente para la gestión de la seguridad de la información. Y esa sería la principal diferencia. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas y ya sería la última porque ya son y 58. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Antonio, un tocayo mío, me pregunta lo siguiente. Para una empresa de retail, ¿cuál es el ISO más recomendable por el que se debe de empezar a implementar? Bueno, realmente la ISO 27001 es un estándar que puede aplicar a cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño, de cualquier país. Y si en el sector de retail tienes pues clientes, proveedores, y estás manejando la información de esos clientes y de esos proveedores, pues un punto por el que puedes empezar a generar confianza, a añadir valor, a proporcionar fiabilidad en las conexiones, en las comunicaciones, en el portal que tengas para las ventas, pues un punto por el que puedes empezar es la ISO 27001, porque ya sabes que proporciona una serie de beneficios, que son los que hemos hablado durante el webinar. Entonces, la ISO 27001 puede ser un buen comienzo. Otra pregunta, Cristian, esta va a ser la última pregunta. Cristian me pregunta, ¿ya certifican la norma ISO 27001-2015? A ver, te comento, Cristian. La ISO 27001 que actualmente está vigente es la ISO 27001-2.2013. Esa versión no ha cambiado, es la versión vigente. Sí hubo en el 2015 unas correcciones, pero fueron correcciones, no hubo una nueva versión. Lo que ha habido también es que cada país ha hecho una traducción del estándar original. En el caso de España, existe la UNE ISO IEC 27001-2017, que es la actual. Pero eso simplemente es una traducción de la norma original, que es la ISO IEC 27001-2013. 27001-2015 no sé muy bien a qué te refieres, seguramente es la norma traducida a tu país, pero no lo olvides, recuerda, la versión original del estándar no ha cambiado, sigue siendo 27001-2013. Es posible que en tu país, en el 2015, haya habido una traducción, pero el estándar original sigue siendo el mismo, sigue siendo el ISO 27001-2013. Sí te comento también que ya hay movimiento para que se actualice este estándar y posiblemente en los próximos años ya haya una nueva publicación de una nueva versión del estándar. Pero eso todavía está en camino. El estándar vigente, actual, insisto, es la ISO 27001-2013 y luego cada país pues tendrá su traducción. En el caso de España es la UNE ISO IEC 27001-2017, es la versión más actual. Bueno, pues ahora sí, ya sintiéndolo mucho, para mí es un placer estar aquí con vosotros y contestar a vuestras preguntas, resolver dudas. Espero haber conseguido mi objetivo personal, que os comentaba al principio, que era pues compartir esta experiencia que he adquirido con el transcurso de los años, compartirla con vosotros. Y me encantaría estar aquí con vosotros otra hora más, otras 10 horas más, pero el tiempo se nos ha ido y tenemos que concluir. No obstante, os quiero agradecer vuestra asistencia, vuestra participación a este webinar. Espero que os haya resultado interesante y, bueno, espero que nos volvamos a ver en algún momento. Quién sabe, el mundo es muy pequeñito y seguramente volvemos a vernos, a escucharnos en algún momento de la vida. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Bye, bye.